Bueno, reciban un cordial saludo. Llegamos al módulo 3 de nuestro curso de Educación para la Paz con la Naturaleza, en donde exploraremos una ruta para la construcción de un proceso de educación para la paz con la naturaleza, en donde confluyen los contenidos del módulo 1 y del módulo 2. Con esto vamos a materializar un ejercicio de formación en la profundidad y complejidad que requiere el territorio. Es decir, es una decisión que ustedes van a tomar. Aquí lo que les vamos a presentar es una ruta posible de trabajo. Es fundamental en esta parte del curso tener presente, recordar que las herramientas aportadas en los módulos anteriores tienen que ver con el enfoque territorial, con el enfoque interseccional y con los conflictos socioambientales. Recuerden que ese enfoque interseccional no solamente tiene que ver con lo humano, sino que también tiene que ver con la naturaleza. Por ejemplo, la contaminación de un río, del río, no sé, de aquí, del río Otuno, del río La Vieja, por ejemplo, que pasa por Cartago, no afecta de igual manera al pescador que a una mujer que usa el agua para las labores de cuidado. Entonces, ahí hay unas aristas que se deben tener en cuenta cuando se habla precisamente de estos enfoques interseccionales. Bueno, ahí vemos en la diapositiva lo que vamos a ir transitando: educomunicación, diseños de planes de educación ambiental y estrategias de educomunicación, estructura base del modelo pedagógico de paz con la naturaleza, en donde pues le vamos a apostar un poco al diseño de una propuesta de educación, el paso a paso de esa planeación. ¿Por qué entendemos por educomunicación y por qué la traemos aquí? Porque realmente es el eje, la manera como nosotros construimos el lenguaje de paz, influye en la manera como en nuestro entorno digamos, se moviliza, que es una palabra que yo he utilizado mucho y utilicé mucho en el módulo anterior. O sea, ¿cómo movilizo yo el pensamiento? Lo movilizo a través del lenguaje, cuando hablo de procesos de formación, porque es mi herramienta fundamental, ¿cierto? Cómo me doy, cómo me explico, cómo significo el mundo. Noam Chomsky lo plantea de una manera muy bella. Él es un lingüista norteamericano y él dice que es en el lenguaje en donde se gesta la realidad. ¿No? No, al contrario. Bueno, hay teorías muy diversas al respecto que dicen que no, que eso no sucede de esa manera. Yo considero que sí, que a veces es esa aprehensión que uno tiene de la realidad que traspasa todas esas palabras y luego aquí vuelve y se convierten en un discurso, lo que me permite entender todos esos procesos y todas esas dinámicas de la realidad. Entonces, la educomunicación constituye un enfoque interdisciplinario que articula procesos educativos y comunicativos. Miren ustedes, la palabra misma lo dice, con el propósito de fortalecer la participación social, la construcción de ciudadanía ambiental y la transformación cultural hacia prácticas sostenibles. Autores como Mario Kaplun, que también se los tengo referenciados ahí en el resumen del módulo y en esos documentos que les pasé en el repositorio, ha destacado que la comunicación educativa debe promover la participación ante todo. O sea, cómo convoco, cómo construyo con el otro ciertos conocimientos. En el marco de las pedagogías para la paz con la naturaleza, la educomunicación permite, y esto lo ha trabajado Parques Nacionales de una manera muy particular, permite generar procesos de sensibilización social, fortalecer identidades territoriales y promover valores de cuidado hacia la biodiversidad, ahí considero yo que es una herramienta fundamental en este ejercicio que estamos desarrollando. Las estrategias de comunicación se constituyen en, en acciones comunicativas que permiten, como lo decía antes, difundir y fortalecer los aprendizajes del proceso, tales como, digamos, son cosas que uno dice, eso lo hemos hecho y se hace en muchos procesos, no, perdón, en talleres y
y en ejercicios comunitarios, las campañas comunitarias, la radio comunitaria, el ejercicio en las redes sociales, la socialización en redes sociales, por ejemplo, de un problema que hay con no sé, con una zona protegida que se está deforestando o que hay un agente contaminador del agua, de un nacimiento de agua, ¿cierto? Y también, por ejemplo, hace parte de todo este proceso comunicativo los festivales culturales y ambientales, ¿cierto? Que tienen que ver con estas fiestas que se hacen alrededor mm, como de ciertas cosas, ¿cierto? Del río, por ejemplo, o del árbol, y que son bellísimas y que involucran a la comunidad de una manera impresionante, ¿cierto? No solamente desde esta cosa física, como la hablábamos en el módulo anterior, sino también una carga emocional, una cosa de pertenencia, como que esto es nuestro y esto lo debemos cuidar. Entonces, llevar eso a otros dispositivos, llevarlo a otros ambientes, pues resulta bueno para la comunidad y puede generar no solamente oportunidades, sino también muchos recursos. El fin último de la de educomunicación está en documentar los aprendizajes y los resultados del proceso para compartirlos con otras comunidades, instituciones y redes de educación ambiental. Entonces, eh, súmenle a lo que veníamos trabajando en el módulo 2 la educomunicación como una herramienta fundamental. Es casi que va en pegadita a la columna vertebral de todo este proceso de educación para la paz con la naturaleza, porque implica la manera como se desarrollan las cosas. La planeación de un proceso de educación ambiental y comunicación comunitaria, estos son los lineamientos de educación y comunicación para la paz con la naturaleza de Parques Nacionales Naturales de Colombia. No los voy a leer, no voy a profundizar en ello, están en los documentos que tienen ustedes en el repositorio y aquí lo tienen en la diapositiva para que los lean, los estudien. Miren que dentro de estos lineamientos, ¿cómo pueden ustedes aportar? ¿Por qué los ponemos aquí? Porque se constituyen en líneas de trabajo específicas para desarrollar ejercicios de educación para la paz con la naturaleza. O sea, eh, cómo se construye el conocimiento, por ejemplo, como está aquí en la primera parte, ¿cierto? Construye conocimiento de manera horizontal, mediando los procesos, sin invisibilizar a los interlocutores. Miren ustedes que es como darnos en este ejercicio de formación eh, todas las herramientas que necesitamos dentro de ese marco de pedagogías para la paz. Entonces, les invito a que lean este documento, a que miren estos lineamientos, a que los exploren de una manera muy crítica y muy reflexiva y de esta manera ustedes puedan sumarle a todo lo que venimos construyendo estas posibilidades, ¿sí? Porque además, digamos, no son tanto herramientas, sino que son posibilidades que permiten comprender las relaciones entre la formación y las maneras como yo llego a ciertas comunidades y a ciertos espacios de formación. No es menor, ¿cierto? El ejercicio y por eso lo quisimos poner aquí de una manera puntual y de una manera literal. Así está en el documento. Hay que, hay que mirarlas y hay que yo pienso que explorarlas de una manera tal que me permita en lo que yo necesito en mi territorio o lo que yo necesito en ese proceso de formación que quiero desarrollar, que es pertinente y que no. Y sé que eso les va a generar unos insumos muy buenos y muy interesantes.
La planeación de un proceso de educación ambiental y de comunicación comunitaria está mediado por el proceso pedagógico de paz con la naturaleza. En este caso, parques nacionales, como lo he dicho desde el comienzo del curso, aporta las herramientas de pedagogías para la paz con la naturaleza y viene desarrollando unos ejercicios. O sea, no, cuando se habla de modelos pedagógicos o de enfoques pedagógicos o de estrategias pedagógicas, no todo está acabado. Uno lo apropia y uno apropia lo que le interesa. En este caso, a nosotros nos interesa mucho cómo a través de de ese reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho, como víctima también del conflicto armado, cómo podemos nosotros llegar a un proceso de protección real de la naturaleza. Y para llegar allá, pues necesitamos educarnos para ello, necesitamos fortalecernos para ello. No solamente política, social, cultural, sino, recuerden ustedes, éticamente. O sea, cómo nosotros y nosotras emprendemos procesos de formación que generen realmente una, eh, digamos, una conciencia ambiental. Y eso me parece que es una tarea bellísima y considero que pues está escrito en el Ministerio de Educación, en los documentos del ministerio, hay también lineamientos sobre la educación ambiental. ¿Qué pasa entonces, cierto? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Hay unas regulaciones, como vimos. O sea, la justicia está del lado de la naturaleza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en nuestro país? Ahí hay unos temas muy interesantes que debemos realmente abordar e investigar. Bueno, aquí lo que les pongo sobre sobre la mesa realmente en esta pantalla es una ruta. Una ruta que ustedes pueden seguir a manera de taller, a manera de seminario, con los documentos que tenemos en el repositorio para que eh, en en ese ejercicio de planeación que algunas de ustedes realicen, eh, emprendan unas tareas que son bien interesantes y bien específicas. Cuando hablamos del modelo pedagógico de paz con la naturaleza, pues el propósito es poner la vida en el centro, porque, porque estamos como descentrados, se ha perdido el sentido de la vida y eso resulta tan peligroso que pues están todas estas guerras activas en el mundo, ¿cierto? La vida no está puesta en el centro, están puestos los capitales, el dinero y los intereses. El cuidado propio de los otros y del entorno, que tiene que ver con el reconocimiento del territorio, la bioinspiración, pensar como la naturaleza, o sea, esa intronización, ese sentipensar que me permite a mí vincularme con el árbol, vincularme con la planta, vincularme con el jaguar, vincularme con el lorito de una manera distinta. Ay, tan bonito, ¿no? Más que bonito es un ser de la naturaleza que tiene una función específica como la tenemos todos nosotros. A nosotros nos dicen que tenemos misiones, que uno vino al mundo a cumplir una misión. Los seres de la naturaleza, todos tienen una misión, todos los seres vivos, todos los seres que habitan este mundo tienen una misión, que habitan el universo tienen una misión. Reconocerla, conocerla, reconocerla y protegerla, pues esa será nuestra tarea. Relación entre procedencia, pertinencia y prospectiva. A mí esto me parece súper interesante porque aquí tiene, recuerden ustedes lo que eh, trabajábamos acerca de la memoria, ¿cierto? Entonces, no es solamente la memoria, sino que es una memoria que también es biológica, pero es una memoria que está viva también en la naturaleza y que nos permite reencontrarnos con nuestra naturaleza también como seres humanos, como especie, porque somos una especie muy invasiva, una especie depredadora, una especie que tiene todavía mucho que aprender y que puede aprender muchas cosas para transformar la realidad. El desarrollo de capacidades que tiene que ver precisamente con eso que emerge en el diagnóstico participativo.
¿qué es lo que emerge allí? Pues qué capacidad tiene el territorio para solucionar o no unos problemas. Si no las tiene, entonces identificar eso es súper importante porque eso me lleva a mí a otros espacios para desarrollar procesos mucho más pertinentes en el territorio que quedarme diciendo es que no tenemos cómo hacerlo. Las herramientas metodológicas que las construimos prácticamente todas en el módulo 2, algunas, recuerden, algunas, porque hay otras que ustedes van a estar martillando y que en ese momento ustedes, sé que muchos y muchas de ustedes ya han hecho este recorrido y que lo que tienen que hacer en este curso es aportar todo el tiempo, decir, "Uf, esto me parece interesante, me voy por este lado, pero yo ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, esto no lo he hecho", y esa es la importancia real de este curso de educación para la paz con la naturaleza. La paz es una construcción, recuerden, es una reconstrucción tanto individual como colectiva, pero no se queda ahí porque se amplía el territorio. O sea, decir que yo con yo y yo con tú y tú y yo, no, no es suficiente. Recuerden ustedes las complejidades del territorio. Todo lo que tiene que ver con la comunicación, la educomunicación, el lenguaje incluyente, la interseccionalidad como posibilidad también de hablar desde el contexto. Eh, Como yo hoy doy un taller, por ejemplo, aquí cerca a Pereira, donde habito, está la comunidad en Verachamí, entonces yo voy a darles un taller sobre la paz con la naturaleza y la doy en español. ¿Y qué pasa allí? Hay toda una ruptura que tiene que ver no solamente con las cosmovisiones, sino que tiene que ver con la manera de nombrar el mundo. ¿Cómo tengo yo aquí adentro estructurado el mundo a través del lenguaje? Y el lenguaje se materializa a través de las lenguas como sistemas de signos, ¿cierto? Y símbolos y como son tan distintos, entonces, ¿cómo le hacemos para entender las cosas? Entonces, en este ejercicio de construcción es muy importante y aquí se requiere que todos y todas estemos súper sintonizados con lo que se vio en el módulo 2 acerca del territorio, la transversalización del enfoque de paz con la naturaleza es real, no es un invento, es real. Decirlo, uno podría decir, pues qué bobada decir eso, pues es que eso es lo que es, pero resulta que si no se dice y si no se expresa en este contexto de planeación, pues difícilmente podemos llegar a él. Recuerden ustedes que esa transversalización del enfoque de paz con la naturaleza se da a través de la lectura del territorio con todas las implicaciones que vimos, la planificación estratégica y planear territorios posibles. A mí eso me pareció súper bello. ¿Por qué? Porque es que los futuros son posibles. Uno no tiene un futuro, no tiene futuros posibles. Cuando es capaz de leer el presente, entonces usted se va para el pasado, pero no se queda allá. Y lee con toda esa información que trae, usted lee su presente y dice, ah, con razón yo soy así, con razón yo pienso así, con razón y como comunidad vamos hacia este lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el futuro? ¿Cómo planeamos hacia el futuro posibilidades? Eso es súper interesante. Ahí, ese sí no se los tengo ahí porque no está liberado en internet, pero pueden buscarlo por autor, Enrique Dussel, también está Boaventura de Sousa, también está, hay un sociólogo chileno que trabaja la conciencia historizada, Hugo Semmelman. Em, Ellos trabajan algo que es bien interesante y que tiene que ver precisamente con eso, con las lecturas del presente. No hablan de la realidad, sino de las lecturas del presente, porque a pesar de que ellos no nombran pues que el territorio, así como lo estamos haciendo acá, ellos dicen que el presente es tan complejo y tiene tantas cosas que es imposible pensar como en un solo presente, digámoslo así, y proyectarse hacia un solo futuro. Depende de las gafas, y eso es muy de los investigadores, qué gafas nos ponemos para, para desarrollar, para plantearnos y planear.
esos proyectos de futuro. Bueno, aquí igual está condensado el diseño. Miren ustedes, diagnóstico participativo, lo pongo en primer lugar, pero antes pues hay toda una cosa, pues en qué territorio voy a trabajar, con quién voy a trabajar, como todas estas cosas que tienen que ver con la planeación estratégica que están en el cuadro con el que terminamos el módulo 2: actores y alianzas, problemas o tema central, tipo de formación y modalidad, objetivos educativos. Aquí hay ciertas diferencias que con las pedagogías para la paz, digamos que plantearlas con objetivos sí resulta viable. Algunos los plantearán por logros y otros los plantearán por resultados de aprendizaje. Depende siempre de lo que usted quiera, de cómo usted perfila un proceso de formación, ¿cierto? De ello depende si trabaja con objetivos o no. El diseño de procesos pedagógicos, pues ya hemos visto que hay una cantidad de herramientas que se pueden usar y que no necesariamente son solo estas, ¿cierto? Hay muchas herramientas. La planificación de actividades educativas, pues eso es una cosa que en este curso pues no alcanzamos a desarrollar, pero que hay mucho material sobre eso. Está en el campo de la didáctica. Aquí nos quedamos en el campo de la pedagogía y un poco tocamos el componente metodológico, pero el componente didáctico lo dejamos de lado, no porque no sea menos importante, es el más importante porque es el que materializa la acción pedagógica, sino porque pues realmente eso amerita todo un curso y de pronto tendremos la oportunidad de ello. Hay unas herramientas pedagógicas a disposición, unas estrategias de comunicación que es necesario estructurar. No es lo mismo decir, bueno, vamos a hacer podcasts para la comunidad. Pues depende, ¿cierto? Si es que la comunidad escucha podcasts o sabe qué es eso. Bueno, a qué vamos a llegar y cómo vamos a llegar. Las herramientas son muy importantes y esa planificación de actividades educativas y el uso y diseño de herramientas pedagógicas realmente constituyen el eje que permite el desarrollo de un curso o de una apuesta de formación. Y en ellas se basa el éxito, porque el dinamismo, las condiciones que se generan. Entonces, si usted digamos, en un post que está a 36 grados, usted hace un taller al aire libre de pintura, pues entonces, a ver, ¿cierto? Como vamos a pintar el río Magdalena, pues entonces miramos a ver qué tan pertinente puede ser en un ambiente de estos desarrollar, eh, construir una herramienta de este tipo. Bueno, el presupuesto igual eso es todo un tema, eso es la consecución de recursos. Estos tres últimos que tienen que ver con la implementación del plan, la evaluación participativa y la sistematización de la experiencia, pues la sistematización está tocada por la educomunicación, porque lo que propone la educomunicación es casi un proceso transversal también. Un proceso transversal, algo que esté presente de principio a fin, en donde se esté documentando todo el proceso y la evaluación participativa, como lo planteábamos anteriormente, es de proceso también, o sea que está en todo el proceso de formación. Yo sé que quedan muchísimas cosas por abordar, eh, muchísimas, a ver, como que muchas preguntas, y eso me parece a mí súper chévere porque les va a motivar a ustedes a leer los documentos, a mirar hasta dónde pueden llegar en sus comunidades, en sus territorios. Hay unas cosas que son como los imprescindibles, ¿cierto? De lo que hablábamos al comienzo, o sea, el reconocimiento del otro, de la otra, el reconocimiento del territorio, eso es un imprescindible, porque trabajar sobre la nada ya en este momento de la historia de la humanidad no tiene sentido. Colombia ha transitado muchas cosas
y la educación es muy estática, ¿cierto? Y solo estos procesos de formación que tocan directamente el sentir de la comunidad y en donde se construye de manera colectiva, son realmente eficaces. Entonces, aquí les quedan estos cuadros, estos recorridos, estas rutas para que ustedes las exploren, las estudien, para que se miren en ellos, no como un espejo de, ¿cierto? Lo que sucede digamos, como hablaba ahora de Monpó, ¿cierto? Lo que sucede ahí a orillas del río Magdalena, las necesidades de los pescadores no son las mismas que aquí en el Quindío, por ejemplo, de este ecoturismo, que yo digo que es un turismo disfrazado de eco, porque pues a la larga es una cosa súper hecha, súper artificial, ¿no? Pero bueno, no todas, porque no me gusta generalizar. Hay muchas cosas que pensar, recuerden, y yo creo que estas diapositivas les sirven a ustedes mucho para desplegar el ejercicio que van a realizar. Y recuerden, me voy a ir para esta diapositiva casi que al comienzo. Em, no, esperen un momentico, que yo la que quiero, no la vi ¿de qué se trata esto? De leer el territorio, de planificar y de planear territorios posibles. Abrazo el ejercicio que se realizó con este curso. Agradezco mucho que lo hayan terminado, que sigan explorando, que sigan estudiando, que sigan documentándose. Hay mucho material para leer, para estudiar, hay muchas cosas que hacer en las comunidades, en los territorios y les felicito por querer ser parte de este proceso de transformación de país. Hasta una próxima oportunidad y con esto damos por terminado nuestro curso de educación para la paz con la naturaleza.